Bueno, mirad lo que os traigo hoy, mirar esta preciosidad, qué ganas tenía de traéroslo al canal y, por qué no, de tenerlo en mis propias manos. Estoy hablando del iPad mini de sexta generación, un iPad que salió en 2021, pero que no se espera realmente una renovación hasta 2024. Mi personal opinión es que yo creo que Apple lo hizo tan bien que a día de hoy, 2 años más tarde de su salida, sigue siendo uno de los mejores iPads que ahora mismo puedes comprar. Así que ya sabéis, soy Mayalen Lleó y empezamos vídeo. Quiero relaxing people, relaxing people. Y bien, ¿por qué creo que este es uno de los mejores iPads a día de hoy en pleno 2023? Por muchísimas cosas. Como os digo, creo que Apple lo hizo también en su día, hizo una renovación tan increíble, tan buena, que es que sigue siendo genial. En cuanto a especificaciones os contaré un poquito por encima y luego os contaré realmente por qué he decidido cambiar mi iPad de 9ª generación, que ya es un iPad que creo que es muy bueno y está muy desvalorizado por muchas personas cuando creo que es genial, por este iPad mini. Un poquito hablando de las especificaciones de este iPad, tenemos el iPad en 4 colores, lo tenemos en 2 capacidades, en 64 GB o 256 GB. Otra de las cosas que tiene que me gustan es el Touch ID justo aquí, donde veis que es el mismo Touch ID que ponemos el dedo, ya sea que lo tengas así y lo vayamos a desbloquear así, o que lo tengas de lado y lo vayamos a desbloquear de lado. Simplemente pones aquí el dedo y tanto para desbloquear como, por ejemplo, para hacer alguna compra en la App Store o cualquier cosa, pues contraseñas y todo eso, la verdad, pones el dedito y va genial. En esto es igual que el iPad de 10ª generación, que también os traje en su día en el canal, y que el iPad Air. Eso sí, lo que no lleva es el Face ID, cosa que eso está como reservado para los Pro. Otra de las cosas que me parece genial y súper importante es que lleva USB-C, cosa que es increíble porque para ponerle cualquier adaptador le puedes poner muchísimas cosas o directamente conectar con USB, ya sea por ejemplo un teclado inalámbrico como el que yo tengo, el teclado mecánico que yo tengo, lo puedo conectar aquí, lo puedo conectar por cable, puedo conectar mi disco duro extraíble, por ejemplo. Las opciones de conexión son mucho mayores, ya que todo vamos a por un USB-C, como sabemos. Pero no confundamos USB con Thunderbolt, ya que no tiene Thunderbolt. El Thunderbolt solo lo tienen los iPads Pro, y para quien no sepa, el Thunderbolt se refiere a altas velocidades. Otra de las cosas que me ha encantado de este iPad y que ya me encantó en su día cuando ya lo tuve bastante en mis manos es la pantalla. Ofrece una pantalla laminada, cosa que es muy importante, con una amplia gama de colores y la verdad se ve mucho mejor que, por ejemplo, con el iPad 9 al que estaba acostumbrado. Pero no ha sido este el motivo del cambio, porque como siempre digo, el iPad 9 es genial. Tenemos un chip A15, y pensar que este iPad tiene 2 años y el chip A15, estamos hablando de el mismo chip que llevan el iPhone 14. Sí, el iPhone 14. No el iPhone 14 Pro ni el iPhone 14 Max, pero sí los iPhone 14, con lo cual estamos hablando de un chip más rápido que el iPad 9, que el iPad de 10ª generación, que tienen respectivamente el chip A13, el chip A14, el chip A15, y luego de aquí ya saltamos a Air con un chip M1 y los Pro con los chip M2, con lo cual estamos hablando de un chip muy rápido, un chip con el que ya, si siempre digo que con un iPad 9 puedes hacer muchas cosas, imaginaros con este chip en este iPad. No os mentiré, aquí los juegos corren que da gusto. Otra de las cosas que sí que he notado viniendo del iPad 9 es que tiene altavoces en estéreo, que significa que los tiene aquí y los tiene aquí, con lo cual a la hora de ver, jugar o estar haciendo cualquier cosa y estar así, sale el sonido por 2 lados y eso se agradece, porque antes con el iPad 9 solo me salía por un lado y entonces lo que hacía siempre era ponerme los AirPods. Así que esto es un punto positivo bastante grande. Y tenemos una batería de hasta 10 horas según la página web de Apple, que son
como siempre, unas poquitas menos, porque claro, no es lo mismo estar simplemente navegando por internet que estar jugando, estar viendo cosas, por ejemplo, en YouTube, vídeos o haciendo miles de cosas que están gastando mucha más batería. Otra cosa os he de comentar en cuanto a la pantalla, y es que, como vais a ver, le he puesto un protector en la pantalla que es como un protector que, mirar, escuchar. Es un protector un poco mate que va muy bien porque, mirar, con el Apple Pencil, escuchar, parece que sea un papel, y a la hora de escribir, a la hora de tomar apuntes, tomar notas, es que parece un lápiz realmente. Y por supuesto os lo dejaré aquí abajo en la descripción porque no es de los más caros y la verdad que me ha sorprendido mucho y estoy muy contenta con él. En cuanto a la parte trasera, tenemos por aquí la cámara, que tiene una cámara de 12 megapíxeles, que es la misma cámara que utilizan los iPhone, y podemos grabar hasta 4K, cosa que está bastante bien, la verdad. Yo es algo que no suelo utilizar, la verdad, en el iPad, que es la cámara, si no es algo que tengo que hacer justo la foto para luego quizá hacer algún sketch, algún dibujo o alguna cosa así, pero bueno, no está de más, ahí la lleva y es una gran cámara. Lo que sí puedes hacer es también conectarlo a un monitor, a una pantalla, y tener la pantalla hasta 4K a 30 frames por segundo, cosa que, para que veáis realmente la capacidad que tiene este pequeñajo. Y en cuanto a compatibilidades con teclados, Apple no tiene un teclado oficial que lo puedas conectar. Por supuesto, lo puedes conectar por USB-C o cualquier teclado Bluetooth que tengas en casa y se conecta a la perfección. Lo que sí es que, por ejemplo, Amazon tiene varias carcasas con su teclado que realmente tienen buenas opiniones, y también os dejaré por aquí el enlace, ya que no descarto en un futuro comprarle un teclado, ya que me hace de funda y de teclado, y de esta forma, pues la verdad, cuando quiero tomar nota, utilizarlo como un mini portátil, pues me va a ir perfecto. Y otra de las cosas súper importantes para mí es esto, el Apple Pencil de segunda generación. Por fin tengo un Apple Pencil de segunda generación. Y para mí, para personas tan despistadas como yo, hacer esto y que te lo ponga a cargar es genial, aparte de que lo llevas aquí, pero yo siempre recomiendo, por supuesto, ponerle una funda si queremos cuidar nuestros productos, ya que siempre pues con el tiempo se agradece que esté cuidado. Y bueno, muchos me diréis, vale Mayalen, entonces ¿por qué te has cambiado del iPad de novena generación al iPad mini de sexta generación? Pues bien, por algo muy sencillo. Desde que lo vi en su día, realmente era algo que me quería comprar. Estaba enamorada y sigo enamorada de este iPad, y desde que lo estoy utilizando me he enamorado mucho más. Pensaréis, jolín, sí que te enamoras. Pues sí, soy muy enamoradiza, la verdad. Una de las cosas que más me gustó fue su practicidad. El llevarlo encima siempre se ha vuelto un indispensable en mi día a día, vaya donde vaya. A veces, por ejemplo, voy a hacer la compra y lo llevo encima en mi mini bolso, en la mochila o lo que lleve en ese momento, ya que quizá cuando vengo pues me siento en un banco, y ya que es algo muy importante para mí desconectar un poco, y simplemente cojo el iPad y quizá me pongo a dibujar simplemente lo que estoy viendo, o me pongo a hacer unas notas, cualquier cosa. Se ha convertido en mi agenda, la típica agenda que llevamos que pesa muchísimo, que es de papel. Pues esto se ha convertido, por ejemplo, en mi agenda, pero es una agenda que lo lleva todo, ya que al tener conexión a internet, pues claro, es genial. Y como os decía, simplemente darme mi momento, que quizá vengo de comprar dos cosas o vengo de hacer alguna cosa, pues simplemente me siento a la sombra, ahora que hace mucho calor, me pongo a hacer algún dibujo, ya sabéis que yo soy ilustradora, o simplemente me pongo a seguir leyendo la última página donde me quedé en la lectura que estoy haciendo en mi Kindle, ya que, como os he comentado, le he puesto protector que es mate y el tacto es de papel, y de esta forma no cansa tanto la vista para estar un ratito leyendo. Y como por ejemplo el Kindle se sincroniza la aplicación y simplemente tengo que abrirla desde aquí, pues puedo seguir leyendo donde estaba.
Es para mí un iPad que es un todo en uno. Ya sea que esté tomando un té y aproveche para hacer unas notas, escribir unas cosas, mirar lo que sea por internet o apuntar ideas, desarrollarla mientras espero que, por ejemplo, llegue una amiga con la que he quedado para merendar. Al tener el Apple Pencil, para mí es el compañero excelente, ya que, por ejemplo, a veces con el iPhone siento que me falta tener que hacer algún sketch rápido o, por ejemplo, utilizar la aplicación Freeform para hacer algunas cosas, y con el Apple Pencil pues para mí es mucho más fácil de hacerlo. Ya sea alguna idea que esté desarrollando, ya sabéis que siempre estoy pensando en nuevas cosas, pues alguna idea que esté desarrollando, cualquier cosa, la verdad que si tuviera el iPhone fuera compatible con un Apple Pencil sería genial, pero en este caso el iPad mini pues la verdad que me ayuda muchísimo. Y aparte, pensar que apuntar cosas a manos es algo que hace que nuestro cerebro pues siga activo y que nuestra memoria siga siendo buena, porque pensar que escribir a mano es muy importante pues para recordar mejor las cosas. Hay estudios de ello que dicen que es mucho mejor escribir las cosas a mano, y a veces sí que por rapidez cogemos el móvil, cogemos el iPad y escribimos las cosas con el teclado, pero el hecho de poder llevar esto siempre encima y poder ponerme a escribir cualquier nota o simplemente mis pensamientos, mis cosas, intentar quitar pues ideas, pensamientos que tengo y simplemente dejarlos allí y olvidarme de ello y seguir haciendo otras cosas y volver a ello simplemente cuando tenga tiempo o cuando me apetezca, pues lo hace para mí un complemento ideal y un compañero ideal. Ya que creo que el iPad mini es el compañero perfecto, ya sea para cosas de trabajo como para tiempo libre. Como os decía antes, pues la verdad que para jugar es un tamaño perfecto. Te pones así y te pones a jugar, y no es que sea una pantalla demasiado grande, pero tampoco es la pantalla esa pequeñita del iPhone, y se agradece, se nota, se luce, es increíble. Y también, ya os digo, yo lo utilizo para ver series o películas por la noche cuando estoy en la cama y me gusta pues ver alguna peli, alguna serie, y la verdad pues me lo pongo y al no pesar nada va perfecto. Me lo pongo así mientras estoy tumbada y me pongo a ver las cosas que quiera, y la verdad que pues es que ya os digo, no pesa nada, es que es genial. Y otra de las cosas que también me gusta, y que si todo va bien, este canal va tirando hacia adelante, cuando me pueda adquirir una segunda cámara para tener los dos planos, por ejemplo, me va a poder servir perfectamente con la aplicación de la cámara como monitor. De esta forma podré quizá tener esta cámara aquí y otra que esté enfocando el producto desde arriba, y tenerlo el iPad lejos, puesto a un lado y viendo que está enfocando perfectamente bien, cosa que ahora, por ejemplo, cuando hago planos cenitales, que es desde arriba con el iPhone, tengo que ir mirando así todo el rato porque no veo bien, porque está muy alto, para ver que esté totalmente encajado, que no se vea borroso y que se vea perfectamente bien para poderlo subir a YouTube y que lo veáis bien todo. Con lo cual, usos miles. Depende de la persona, como siempre digo, yo creo que hay un iPad para cada persona, igual que hay un MacBook o un iPhone para cada persona. En mi caso personal, la verdad, estoy in love con este iPad, ya me gustaba y desde que lo tengo me gusta mucho más. Lo llevo siempre encima y se ha vuelto mi compañero de aventuras ideal, mi libreta de dibujo ideal, mi agenda de todos los días ideal, y la verdad, pues es que no puedo decir nada malo de ello. Dicho esto, espero que os haya gustado la review. Cualquier pregunta, duda que tengáis, por supuesto, lo podéis poner aquí abajo. Y como siempre, ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!